momentos iniciales viene la palabra de Dios. Ante la palabra de Dios podemos preguntarnos qué es la proclamación de la palabra de Dios. Y sobre eso podemos dar 4 razones negativas y 4 positivas. No es un mensaje informativo de alguien que sabe qué ha pasado. No es un sistema filosófico racional especulativo sobre la construcción del ser humano. No es un programa de vida que procede de cualquier sabiduría humana o que podría como una ideología global que muestra al hombre como una deducción en unos principios abstractos, con un comportamiento conforme a la razón. Las respuestas positivas es un diálogo con Dios presente en la iglesia reunida, diálogo personal y comunitario. Es un don gratuito, una buena nueva, ofrecida por iniciativa de Dios. Es un don personal que califica a la persona humana y nuestra realidad de bautizados como capaces de adherirnos a ese mensaje pascual, introduciéndonos en el misterio de la muerte y de la resurrección de Cristo. La consecuencia de esta proclamación es que tiende a transformar la vida del que la escucha, ya sea en lo íntimo de su corazón, ya sea en la propia asamblea, en la comunidad que lo escucha. Nos exige una conversión. Por tanto, tenemos que tratar de, en esa conversión, ayudar a generar esa nueva cultura del Espíritu Santo. Entonces, no es un recorrido catequético, no es un recorrido pedagógico, no es un recorrido doctrinal, es más bien una liturgia de la palabra que nos introduce al misterio que estamos celebrando. Y en la liturgia de la palabra, en algunos momentos podemos encontrarnos con textos que nos pueden generar sorpresa, hasta en algunos momentos escándalo. Pero esto está desarrollado desde los primeros tiempos de los cristianos. Por eso el Antiguo Testamento y el Evangelio se proclaman desde las primeras celebraciones de los cristianos. El modelo de encuentro para la celebración rituales es de los discípulos de Emaús que escuchábamos en el tercer domingo de Pascua. Los discípulos reconocen a Jesús de un modo claro cuando parte el pan, pero antes ha penetrado el sentido profundo de las escrituras que hablan de Jesús. El esquema hoy en día es el mismo que se daba ya en los primeros momentos. Antes de distribuir el pan de la Eucaristía, hay que distribuir el pan de la palabra. La liturgia de la palabra se organiza entonces desde muy temprano. Ya en el siglo II tenemos testimonios que nos muestran que en todas las familias litúrgicas, tanto en Oriente como en Occidente, se hace una lectura del Evangelio. Y que en muchas, antes de la lectura del Evangelio, se proclaman otros fragmentos bíblicos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Por tanto, vamos a hablar de la estructura de las lecturas en los domingos. Primera lectura, excepto en el tiempo pascual, siempre es del Antiguo Testamento. Al terminar, el lector dice palabra de Dios. Esta primera lectura normalmente tiene una relación profunda con el Evangelio. Es una prefiguración de aquello que Cristo lleva a término, lleva a redondearlo. Por ejemplo, en Cuaresma hay un día entre semana que me parece clarísimo. Hay una lectura del Éxodo donde la serpiente, la maldito, es subido subido para dar vida. Jesús, cuando habla de su pasión, habla de que aquello es subido a lo maldito, la cruz, para dar vida. Es decir, la vida es subida a la cruz para dar vida. Igual que la serpiente da vida al que le miraba, Cristo da vida al que le miraba. La vida en la muerte vence a la muerte. Entonces, luego, después de la primera lectura, viene el Salmo. El Salmo es respuesta de la asamblea a la palabra recién proclamada. Por eso, la antífona del Salmo muchas veces tiene una relación profunda con la primera lectura. La antífona del Salmo se puede cambiar si no se sabe cantar, porque es importante que el pueblo participe ahí con el canto. La segunda lectura siempre es del Nuevo Testamento y normalmente es cartas paulinas o otro tipo de cartas del Nuevo Testamento. No tiene una relación directa con el Evangelio y con la primera lectura de una manera muy clara. Suelen ser temas catequéticos que se desarrollan en ella para poder luego profundizar en nuestra vida cristiana. Suelen ser temas que tienen que ver con nuestra vida cristiana. Viene la aclamación del Evangelio. En este tiempo de Pascua es el aleluya. En Cuaresma pues no es el aleluya. Por eso hay que profundizar en el canto. Hacemos proclamación
aclamamos a Cristo en la palabra. Por eso, en las lecturas decimos palabra de Dios, pero en el Evangelio decimos palabra del Señor. Así como en euskera no hay diferenciaciones, jaunak esana, aquí sí hay diferenciación. El Evangelio es la lectura más solemne, es la más importante. Por eso exige el mayor respeto y veneración. Por eso la escuchamos de pie. La proclamación la escuchamos de pie. Y muchas veces cuando se dice vamos a venerar la palabra de Dios en la Eucaristía, lo que se venera no es la palabra de Dios en la Eucaristía, lo que se veneran son los evangelios. ¿Por qué? Porque en el Evangelio es la presencia de Dios. Dios está ahí. De una manera muy profunda, mejor dicho. El saludo. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu, lo mismo que en el principio. Es un deseo. Y el pueblo contesta también con un deseo para el que les ha hecho el saludo. Se signa el libro y nos signamos todos. Evangelio, gloria a ti, Señor. El Evangelio según tal, gloria a ti, Señor. Y se dice palabra del Señor. El Evangelio redondea la primera lectura, la pone, la ayorna, la pone con los ojos de Jesús. Muchas veces, sobre todo los domingos, lo que hay que hacer es una homilía, que forma parte de la liturgia de la palabra, porque es la explicación de los aspectos de las lecturas o de otro texto litúrgico, siempre teniendo en cuenta el misterio que se celebra y las necesidades concretas de los fieles. Es obligatoria en los domingos y en las fiestas. Y la homilía no es otra cosa que poner la palabra de Dios delante de la asamblea que está allí y tratar de explicarla de una manera sencilla. Tratar de explicarla no es dar una catequesis sobre un tema determinado, no es hablar sobre este domingo celebramos esto y vamos a hablar de esto, no. La homilía es para hablar de la palabra de Dios que se ha proclamado, no es para otra cosa, no sirve para otra cosa. La homilía es para la palabra de Dios, por eso está dentro de la liturgia de la palabra. La homilía no se puede utilizar para ningún otro tipo de acción. Acaba la homilía y viene la profesión de fe. La profesión de fe es algo que se puso tardíamente en las Eucaristías, porque se veía que era algo más bautismal, pero llegó un momento en que se puso y se da la proclamación. Por eso, cuando hay bautismos dentro de las Eucaristías, no se profesa la fe con el credo en el momento que toca, se profesa con los que van a ser bautizados. Por eso el credo es tan importante, porque la palabra de Dios es proclamada. La palabra de Dios en la liturgia, en las lecturas. La palabra de Dios es explicada en la homilía. La palabra de Dios es confesada en el credo. Y la palabra de Dios es vivida en la oración de los fieles. La oración de los fieles es algo que nos trajo la Reforma del Concilio Vaticano II y que es fundamental. ¿Por qué es fundamental la oración de los fieles? Porque allí el fiel cristiano ejerce su sacerdocio bautismal. Y para eso pedimos por las necesidades del mundo, de la Iglesia, de los necesitados, de los difuntos y nuestras. Pedimos a Dios. ¿Y por qué pedimos? Si Dios sabe ya todo, pues pedimos para hacerlos conscientes de esas peticiones y para pedirle a Dios que nos escuche. No porque Él no lo sepa, sino porque nos hacemos conscientes de las necesidades de ese mundo que nos rodea, de nosotros como comunidad, de nuestros difuntos que se han ido, de los más débiles, de los más enfermos. Ahí es donde estamos nosotros con la oración universal de los fieles.